Un saludo para todos los que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos. Gracias por unirse con nosotros esta mañana a este pequeño espacio para tomar unos minutos y orar. Un saludo para todos. Un saludo para nuestra hermana Nidia Castañeda o Lidia que se une con nosotros y a todos los que se están conectando. Gracias por su compañía, a nuestro hermano Euder, a nuestra hermana Alexandra. Vamos a orar. Hoy les pedimos que oremos por nuestra hermana Gabriela Carrascal. Ella normalmente también se conecta con nosotros. Y vamos a orar por ella, por sus hijos, por su familia, para que Dios pueda acompañarles, sostenerles en la fe, bendecirles. Así que y por cada uno de los pedidos pues ustedes nos dejan aquí. Oremos por favor. Nuestro Dios y amante Padre que estás en los cielos, rogamos Señor tus cuidados, tu bendición, rogamos Señor tu compañía esta mañana al abrir tu palabra. Te pedimos también Señor que tú seas a nuestro lado, que tu bendición sea durante este día con cada decisión que tomemos. Te queremos pedir esta mañana por tu hija Gabriela, para que tú, Señor, le acompañes a ella en medio de cada situación difícil, que tú puedas bendecirle, cuidar de ella, de su familia, que tú, Señor, también puedas dirigir su vida, sus pensamientos, y que cada día ella reconozca que tú eres su Dios y pueda buscarte, Señor, y seguir tu palabra. Oramos, Señor, para que esta mañana también nos acompañes en la meditación de tu palabra. Te imploramos, Señor, que al abrir la escritura puedas hablarnos también, Señor. Dirige nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra vida entera y ayúdanos a honrarte, Padre. Rogamos tus cuidados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por sus mensajes. Queremos acercarnos hoy a la palabra de Dios a través del primer libro de Samuel, después de que Dios usa a Ana y Elcana para traer por medio de esta familia a uno de los más grandes líderes de la nación llamado Samuel. Hay una situación tal vez un poco compleja. Está en el capítulo 2, lo que vamos a conversar hoy rápidamente en estos minutos. El versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, del sacerdote. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para hacer, asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: hay que quemar la grasa primero y después toma cuanto quisieras, él decía: no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por mi fuerza. Estaban ejecutando una tarea, como por así decirlo, del sacerdocio, los hijos de Elí. Estos dos hombres, conocidos como Elí, Ofni y Fines. Ahora, el problema con el tema de las carnes era sencillamente porque estaban desobedeciendo una orden de Dios. Y más porque muchas de las ofrendas que se presentaban pues tenían varios objetivos. Una de esas ofrendas se conocía como las ofrendas de paz, que eran ofrendas de agradecimiento. En otras palabras, una persona iba
y a través de un sacrificio ofreció una ofrenda a Jehová, que era una ofrenda de agradecimiento, era para darle gracias a Dios por alguna circunstancia. Esto, y también lo que sucedía era que el consumo de esta, porque los sacerdotes consumían esta carne, pero también en este caso la consumía el oferente, el oferente. ¿Por qué el oferente? La consumía el oferente porque era una ofrenda de agradecimiento, era un espacio para compartir aún con sus amigos. Pero aquí el sacerdote comía parte de la carne sencillamente porque era el medio, el canal que Dios usaba para que cuando era una ofrenda, cuando era un sacrificio con el objetivo de pedir perdón, con el objetivo de establecer una relación o bueno, de estar en paz con Dios, pues el sacerdote consumía la carne como para que simbólicamente también él hiciera parte de todo ese proceso de mediación. En el sacrificio que se hacían, o las ofrendas de paz o las ofrendas de agradecimiento, eh, aquí el sacerdote no dejaba de cumplir su misión. Aunque la ofrenda era un tema totalmente distinto, no era un tema del perdón de los pecados, sí era la manera en que el hombre se acercaba a Dios para dar un gesto de agradecimiento. Por eso también el oferente consumía la carne. Aquí lo que hay que destacar sencillamente era que el versículo 12 describe que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová, que estaban ejecutando unas labores, pero que ni siquiera comprendían el significado de esas labores. Cuando dice la Biblia que no conocían a Jehová era porque hacían ellos, porque violaban abiertamente la ley de Dios, hacían las cosas sencillamente por hacerlas. Tal vez en algún momento su padre le dijo, mira, hay que seguir este procedimiento, hay que participar del consumo de la carne, porque de pronto hasta ahí, pero no comprendían realmente el significado que había detrás de ello. Ahora, no era lo único que estaban haciendo estos hombres. El verso 22, por ejemplo, dice, eh, eh, Elí era muy viejo, pero cuando supo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo el pueblo de vuestro mal proceder. En otras palabras, no solo estaban echando por debajo el concepto de la mediación entre Dios y el hombre, sino que también describe la Biblia que estaban usando este lugar para dormir con mujeres. Y en ese ambiente creció Samuel. Ahora me llama la atención, pues, sin ánimo de cambiar de pronto la dirección en la que vamos del relato de Omnífines, devolviéndome un poquito al verso 21, dice, visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Recuerdan a Ana? A Ana, una mujer estéril que le habían pedido tanto a Dios y decidió cumplir su cometido, preparar un niño para el reino de los cielos, para que se convirtiera en el liderazgo, en el mayor líder del pueblo. Lo entregó en las manos de Dios, lo entregó al servicio del Señor y pudo haberle dolido de pronto esa situación. Claro, dolió, pero Dios mismo, mire, una mujer estéril, ahora la Biblia describe que Dios recompensó, le dio 5 hijos más. Y no perdió a Samuel, no lo perdió, antes lo ganó para el cielo. Samuel creció en un ambiente desfavorable, al lado de personas perversas. Todo el pueblo se daba cuenta de quién era. Y lo triste de este relato es que las consecuencias de hacer lo que los hijos de Elí estaban haciendo era sencillamente la muerte, y su padre nunca quiso hacer nada, porque él conocía que las consecuencias de esa situación era la muerte del pueblo. Debería ser el medio que Dios utilizaba para la destrucción de 2 hombres como estos. Pero solo pensar en eso, su padre quiso evitar las consecuencias de las decisiones de su hijo. Tal vez él no quería sufrir.
Pero el problema de toda esta situación era el resultado de una indulgencia de parte de Elí. Nunca a lo largo de la vida de sus hijos se había dado a la tarea de educarlos y prepararlos. Él era el que cedía a cualquier pretensión de sus hijos. Y así fue la triste educación. Hoy vemos un contraste entre una pareja sencilla usada por Dios para formar a Samuel para el reino de los cielos y para convertirse en un gran líder. Distinto, distinto a dos hombres, distinto a dos hombres que también se supone que deberían ser formados para ejecutar el sacerdocio. Pero que el contraste de las vidas de ellos es muy diferente. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista en relación con Samuel. Samuel, un mal ambiente no determina necesariamente el destino de un alma. Samuel creció en un ambiente perverso, en un concepto totalmente equivocado del servicio de Dios y el desconocimiento de Jehová, como lo dice la misma Biblia. Pero eso no determinó que el corazón de Samuel se corrompiera. No es excusa para decir que en el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo lleno de maldad, de violencia, que toda esa influencia que nosotros recibimos nos debe llevar a vivir vidas tales. No, así no es. Samuel nos ha demostrado que sí es posible vivir tomados de la mano del Señor y ser fieles en un ambiente y en un mundo perverso. Samuel nos demostró que aún dentro de la iglesia, en medio de las diferentes situaciones como está ocurriendo aquí, que no son, usted no ve aquí a Samuel discutiendo con absolutamente nadie, solo intentó obedecer, seguir las indicaciones de Dios, serle fiel a su palabra. Permítame leer en relación con Ofni Fines. eh, Permítame leer un texto que eh, describe el versículo 25. Si el hombre peca, estas son las palabras de Samuel contra sus hijos, de Elí contra sus hijos. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora, no es que Dios, y a lo largo de la Biblia podemos ver a Dios interesado en el bienestar de sus hijos, especialmente de aquellos que hacen parte del pueblo de Dios. Es más, la Biblia también señala que Dios no está interesado en la muerte del impío. No, Dios quiere el beneficio y la vida para todos. Entonces el texto aquí no está diciendo que Jehová quería vengarse. Era única y exclusivamente el resultado de sus propias decisiones. Escuchen Conflicto de los Siglos, página 40, dice, Dios no asume nunca para el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron. Dios no asume nunca para con el pecador una actitud de verdugo para ejecutar una sentencia. En otras palabras, el hombre pecó y Dios dijo, es la oportunidad perfecta para acabar con él. No, él duele, a él le da tristeza. Pero lo que Dios hace es sencillamente abandonar al hombre a su propia suerte. Ahora, no abandonarlo porque quiera hacerlo, es porque el hombre rechazó a Dios. Y cuando el abandono de parte de Dios se da, cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre le dice a Dios, Señor, no quiero estar más contigo, cuando viola abiertamente la ley de Jehová, lo único que ocurre es que el hombre empieza a cosechar
el hombre empieza a cosechar los resultados de sus propias decisiones. ¿Cuáles eran las decisiones de Ofni y Fines que lo llevaron a la destrucción, a la muerte? Sencillamente que ellos decidieron satisfacer sus propios deseos. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. ¿Qué hicieron Ofni y Fines? Sencillamente servirse a ellos mismos, satisfacer sus propios deseos. Con respecto a la alimentación, ellos hicieron lo que consideraron, sin importar, tenían un cargo elevado, una responsabilidad por sobre la nación, pero eso no les importó. Lo único que les importaba a ellos era la satisfacción propia. Dormían con mujeres en el santuario. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que esto ocurriera de unos líderes que debían conducir al pueblo a que viviera una experiencia con Dios? La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Y lo más triste y doloroso es que cuando viene la destrucción tal vez culpamos a Jehová. Señor, ¿pero por qué me está ocurriendo esto? Señor, ¿pero por qué? Es única y sencillamente las consecuencias de nuestras propias decisiones. Hoy tenemos dos lecciones que aprender, apreciados. Número uno, que no necesitamos, que un mal ambiente no determina necesariamente el destino de un alma. Yo he conocido jóvenes que son únicos adventistas en su familia y que frente a la situación que el mundo celebra, me refiero por ejemplo a fines de año, a eventos, cuando su familia se reúne, hacen fiestas, tal vez el ambiente de un joven de estos podría ser justificable para decirle a Dios, Señor, mira, no puedo serte fiel, mira la situación en la que estoy. Un mal ambiente no determina necesariamente el destino de un alma. Es posible. Samuel demostró sin tener cerca a su madre, pero con principios sólidos, que es posible permanecer firme de la mano de Dios. Y número dos, eso aprendemos de Samuel. Lo que necesitamos aprender esta mañana de Ofni y Fines es que la ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. No necesitamos pensar en la satisfacción personal. Frente a cada plan siempre pensamos el beneficio para nosotros, siempre para beneficiarnos nosotros mismos. Y lo único que estamos trayendo a nuestra vida y a nuestro corazón es la destrucción propia. Necesitamos, como Jesús, que no le importó dejar su reino para venir a humillarse y entregar todo para que tú puedas lograr la salvación. Sí, es necesario pensar en los demás. Es necesario empezar a pensar que cada bendición que nosotros obtenemos tiene como objetivo bendecir a otras personas. Que lo más importante en nuestra vida no son suplir nuestros propios deseos. Dios suplirá cada necesidad que nosotros tengamos, pero nuestra visión debe ser cómo voy a intentar ayudar a otras personas, cómo lograr que otras personas vivan la experiencia de acercarse a Dios. Mientras pensamos en eso, nos estamos acercando a Dios. Lógicamente necesitamos vivir una experiencia personal con el Señor porque es imposible que ejecutemos una tarea maravillosa que Dios nos haya delegado aún en nuestra iglesia si no tenemos, hermanos, la capacidad de pensar
o mejor dicho, la capacidad de conocer a Jehová, si no tenemos la capacidad de saber quién es ese Dios al que servimos. No tienes una responsabilidad en la iglesia porque alguien dijo que, que, que tú eras la mejor persona para ello, sino sencillamente porque Dios te escogió. Prepárate si tal vez no tienes la instrucción, pero sirve a Jehová y conoce a Jehová. La mejor preparación es conocer a Jehová, conocer su vida, su ser entero. Cuando leo el relato de Ofni y Fines, hay una relación directa entre Ofni y Fines y Judas. Judas, sí, lo único que querían era una satisfacción propia. Pero porque parece ilógico, ¿no? Que Dios, conociendo el corazón de Judas, conociendo que él lo único que estaba interesado en el ministerio era sencillamente aprovecharse de esta situación, conocía el corazón de Judas y sabía que el interés que había en el corazón de él era económico. Conociendo eso, Dios, ¿por qué lo dejó como tesorero? ¿Por qué no lo puso en otra tarea? Es que es en ese mundo donde no solo se revela el verdadero carácter, sino donde encontramos la mejor oportunidad para cambiar. Y ese era el plan de Dios. Dios permitió que estos hombres estuviesen en el santuario. Y esto podrá sonar incoherente, pero Dios desde un comienzo hubiese podido evitarlo. Pero Dios quería la salvación de Ofni y Fines, como quiere la salvación de todos nosotros. Para ellos era una oportunidad de salvarse, de buscar a Dios, de reconocer a Dios y entender que cada uno de estos actos era un símbolo de Cristo. Pero ni siquiera ellos, viviendo la experiencia a diario, pudieron comprender eso. Apreciado hermano, Dios nos está invitando a que conozcamos a Jehová, a que conozcamos al Dios que servimos, a que conozcamos a ese maravilloso ser que nos dio la vida, que vivamos para Él y que si nos ha dado una tarea que realizar, la hagamos con nuestros mejores esfuerzos. Mira, yo he dicho algo que me llama la atención. Todos nuestros líderes no fueron elegidos por casualidad y algunos dirán, no, pues a mí me eligieron este año en tal departamento, pero la verdad, esto fue el mejor año porque no hemos querido trabajar, ¿sabes? O no hemos podido trabajar. Permítame decirte que Dios te escogió para liderar a la iglesia en el momento de mayor crisis. Y si te escogió, no es para que quedes descansando aún, diciendo, bueno, no hay nada que hacer aún en medio de esta crisis, es cuando más hay que realizarlo. Dios vio tus capacidades y te eligió con un objetivo, como ovnifines, para prepararnos, para prepararnos. Dios está interesado en la formación de nuestro carácter y la preparación para el cielo. Delante de nosotros hay dos asuntos, la vida o la muerte. La vida, el servicio a Jehová, el servicio a los demás, no la satisfacción propia. ¿Qué vamos a elegir nosotros? ¿Qué vas a elegir tú? Vamos a orar, hermanos, vamos a decirle a Dios que nos use, que pensemos en los demás, que sirvamos a los demás, que hagamos el ministerio de Jesús, el servicio a aquellos que lo requieren. Permítame hacer una oración. Bueno, hoy tengo aquí muchos. Voy a hacer algunas lecturas. No sé cuáles son algunos pedidos. Hermano Ogder, buenos días. Dios les colme de sabiduría, bendiciones. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Nuestra hermana Alexandra está pidiendo por el suegro. Vamos a orar, hermanos. Aurora, este es por salud.
Nuestra hermana Luz Marina, buenos días. Aurora Camacho, muy buenos días. Muchas gracias por sus saludos. Em, la salud de mi familiar que sigue hospitalizado, muchas gracias. Familiar eh, de la hermana Luz, Luz Marina Blanco. Hermano Anderson, buenos días. Hermana Gabriela Carrascal, esta mañana estamos orando por ti, hermana. Nos deja un mensaje, hermano, buenos días. Dios los bendiga en esta mañana. Quisiera pedir oración por mis padres y hermanos para que Dios en su infinita misericordia los traiga de nuevo a la iglesia, a los que están apartados y llene de fortaleza espiritual a mi madre que se encuentra en una gran lucha. Bueno, mi hermana Gabriela, vamos a orar. Buenos días, hermano Álvaro. Nicolás Calcina Aguilar, por sabiduría. Bueno, amén. Gabriela Carrascal, la hermana Rosa Beleño, sí, la señora madre de nuestra hermana Gabriela, también miembro de nuestra iglesia adventista en el Jordán. La niña Ludmila de Argentina. Vamos a orar por Ludmila. Carolina Núñez, buenos días hermanos, bendiciones para todos. Favor oración por mí, estoy enferma, gracias. Eh, bueno, parece que la gran mayoría. Carolina Núñez, vamos a orar por Carolina, por salud. Hermana María Elena, buenos días. Hermana Nelfi, buenos días. Vamos a orar por Néstor y su familia. Hermana Alcira. Bueno, vamos a orar, hermanos. Gracias por dejar sus pedidos con nosotros. Oremos. Nuestro Padre infinito, nuestro Dios de amor, nuestro Rey soberano, nos acercamos a ti, Dios, esta mañana para colocar en tus manos nuestras vidas. Hoy nos has invitado, Señor, a seguir adelante en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo violento, pero que nos permita, Señor, cada día permanecer a tu lado y ser fiel a cada principio. Samuel, Señor, nos enseñó que es posible vivir fiel a ti en medio de un mundo desfavorable, en medio de malas influencias. Permítenos ser influencia para otros y permítenos, Señor, ser dirigidos y guiados por ti en cada situación que este mundo enfrenta. Ovni y Fine, Señor, nos han enseñado esta mañana que la ley, del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Ayúdanos a eliminar, Señor, el egoísmo de nuestro corazón. Siempre somos en cualquier circunstancia, en nuestro trabajo tal vez, en nuestros proyectos de la iglesia, en nuestro estudio, en nuestra vida familiar, siempre queremos nosotros ser los primeros, ser mayormente beneficiados. Sobre todo, Señor, servirnos a nosotros mismos. Por eso te pedimos, Señor, que arranques de nuestro corazón el egoísmo, el orgullo, y que nos ayudes a servirte. ¿Cómo te servimos, oh Dios? Primero necesitamos conocerte. Y Padre, también requerimos servir como tú lo hiciste. Solo de esta manera nuestro carácter será transformado. Nos has colocado en un lugar, Señor. Tal vez muchos dirán, pero yo no tengo un cargo en la iglesia. Pero sí tenemos una responsabilidad. La responsabilidad es contigo de hacer crecer tu iglesia, de extender el evangelio, de predicar, de servir a otros. La tarea del servicio es una tarea que no tiene que ver con un cargo en la iglesia, que tiene que ver con las personas que nos rodean, con aquellos que lo requieren. Necesitamos ir por ellos, Padre. Señor, tal vez yo tenga aquí un listado de personas que hoy, esta mañana, nos acercamos a ti para pedirte. Queremos dejar en tus manos a tu hija Gabriela Carrascal, a su señora madre, la hermana María, que tú les bendigas, a ella especialmente puedas dar salud, puedas dar, Señor, sabiduría para cada decisión, que cada decisión honre tu nombre, Señor. Dale a ella la fuerza para avanzar. Oramos por cada miembro de esta familia, por cada persona que te conoció, Señor,
pero que de una u otra manera hoy está lejos. Tráeles en tu infinita bondad y misericordia, que tu Espíritu vaya, Señor, y toque esos corazones para que vuelvan a ti, Señor. Amante Dios, oramos, Señor, por el suegro de nuestra hermana Alexandra. Tú conoces su estado de salud y rogamos para que tú puedas restaurar ese corazón. Tú eres Dios, pero sabemos también que eres nuestro médico, Padre. Tu hija Luz Marina, Señor, tiene un familiar con una dificultad de salud y también vamos a ti para suplicarte, Padre, que atiendas este corazón, que lo restaures, que le des vida. Nuestro Dios, también, Señor, hay una joven que tiene una dificultad muy seria de salud, seria tal vez para el ser humano, se llama Ludmila, tu hija, pero, Padre, para ti no hay imposibles. Rogamos para que en tu infinito amor tú atiendas a Ludmila y puedas restaurar su salud. Es nuestro deseo, pero rogamos que se cumpla tu divina y santa voluntad en la vida de ella. Amante Dios, dejamos en tus manos Carolina Núñez también por su salud. Guárdale, Padre, sosténle en la fe y dale salud. Dale salud, Padre. Si hay algo que mejorar en cada uno de estos casos en relación con nuestros hábitos, muéstranos que necesitamos mejorar. Querido Padre Néstor y su familia, oramos por ellos, oramos por nuestra hermana Alcira, para que tú también, Señor, te manifiestes día a día, para que tú, Padre de amor, intervengas en el corazón y en la vida de ellos y que tú puedas obrar, Señor. Son tus hijos y necesitan de ti ahora, Padre. Acércate y hazles sentir que tú estás ahí y manifiesta tu divina y santa voluntad. Este día acompáñanos, lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Un feliz día para todos. Dios los bendiga. Estaremos orando durante el día por cada uno de estas solicitudes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro momento. Dios les bendiga. Un feliz y bendecido día. Que el Señor les acompañe.